El Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo analizó la movilidad en las comunas con cuarentena, es decir, el número de viajes dentro y fuera de cada una de las comunas y regiones del país que han experimentado medidas de restricción en sus desplazamientos. En la región metropolitana, por ejemplo, la movilidad se vio reducida en un 23,8%, destacando comunas como Providencia y Santiago, donde los viajes disminuyeron un 67% y un 62% respectivamente. Queremos profundizar en este informe, también sus conclusiones. Estamos para eso con Loreto Bravo. Ella es directora del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias, Loreto, por este contacto. Muy buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo hicieron este estudio? ¿Cuáles son los plazos y cómo pueden ustedes ir viendo cuál es la movilidad no solo de cada región, por ejemplo, sino que de cada comuna, poner como la lupa finalmente? Lo que hacemos nosotros es utilizar información agregada y anonimizada de los registros de uso de teléfono, ¿ya? Entonces, cuando uno utiliza el celular o cuando se conecta a Internet, este deja un registro de que se conecta una antena. Si nosotros agregamos esa información, nosotros podemos saber cómo se mueven grupos de personas. Por ejemplo, si yo estoy en la casa, estoy conectada a una antena que está cerca de mi casa, y si voy al supermercado, estaré conectada a otra antena. Por lo tanto, utilizamos esa información para calcular la cantidad de movimientos, la cantidad de viajes que realizan las personas. Ah, perdón, pero en el fondo esa conversación entre una antena y otra te da como el patrón del movimiento que hubo. Exacto, porque Ahora, cuando yo me traslado a otra parte, estoy conectado a otra antena. Pero perdón, ¿cuál es la distancia de una antena y otra? Estoy pensando en qué tipo de movimientos o desplazamientos son los que ustedes en el fondo logran percibir, porque si yo estoy en mi casa y voy al almacén de la esquina, dudo que pase por dos antenas distintas. En el fondo, ¿cuál es como el radio de una antena para que contrastándolo con otra antena tú sepas que hubo un desplazamiento? No sé de cuántos kilómetros, por ejemplo. Eso depende mucho de dónde tú estés. Por ejemplo, hay zonas con alta demanda de uso de celulares donde tienes antenas a metros de distancia. Ya. Y otras, como en otras zonas más rurales, donde tienes distancias de kilómetros. Es muy variable, no es fijo, no es constante. Ya, pero dentro de las conclusiones que ustedes tienen, por ejemplo, en el comportamiento de Providencia, de Santiago, donde efectivamente hubo una reducción de los desplazamientos, ahí yo me imagino que hay una alta concentración de las antenas. Uno podría decir que es como más Exacto. fácil, que en el fondo es más exitoso el muestreo. Tienes más información más detallada. Igual nosotros hacemos agregaciones, no consideramos todo el detalle, juntamos si son muchas antenas cerca, las consideramos como una. ¿Ya? Entonces al final, para tener una cierta homogeneidad en el análisis. Pero es súper interesante ver cómo la comuna de Providencia disminuyó hasta en un 67% su movilidad en total. ¿De qué plazo estamos hablando? Porque las medidas de confinamiento, de cuarentena, ya sea voluntaria o obligatoria, partieron en el mes de marzo, pero no sé si con la misma intensidad. Y se ha acusado además que en el camino se relajó un poco la gente. Yo no sé si ustedes alcanzan a constatar algo como una afirmación como esa, digamos. Nosotros analizamos los datos desde el 16 de marzo hasta el 12 de abril, hasta el momento. Ahora estamos analizando datos posteriores, pero tú ahí, por ejemplo, ves que en la primera semana del 16 de marzo, cuando las restricciones fueron cerrar colegios y más que nada distanciamiento voluntario, la disminución, por ejemplo, llegó a un 39% en el caso de Providencia. Y Las Condes por 32%, la Comuna de Santiago por 31%. En cambio, cuando ya llegamos a los periodos donde se ha definido cuarentena, estos valores aumentan. Y ahí es cuando llegamos a Providencia con un 67%, Las Condes con un 56%. En el fondo, los periodos de cuarentena se nota que se acentúa el como control de las personas y ellas mismas se quedan más en casa. ¿Ustedes pueden percibir qué tipo de desplazamientos hacen las personas? Si esto es, no sé, en la locomoción pública, en el auto particular, o eso no, porque en el fondo es solo el movimiento del celular. Es solo el movimiento del celular. Existen metodologías que nos permitirían estimar cuáles son la proporción de viajes que se realizan en cada modo, pero en este momento por el momento no hemos hecho ese análisis. Ya, ¿ustedes logran percibir si se relaja el hábito y el desplazamiento cuando, por ejemplo, se levanta la cuarentena? Porque una cosa es que tú me digas que aumenta desde la voluntariedad de moverse menos porque hay un llamado a la distancia social, porque se suspenden las clases y obviamente eso impacta,
a cuando una comuna entra en cuarentena y donde hay un control, un chequeo, hay que pedir permisos temporales, salvoconducto, etcétera. ¿Ustedes logran saber lo que pasa en el caso contrario cuando has tenido un confinamiento y luego se levanta la medida? ¿Ahí se ve un aumento como relevante del número de desplazamientos? Lamentablemente en este periodo que estamos analizando es justo cuando estamos en la mitad de las cuarentenas y muchas de ellas se levanta justo el 12. Entonces, Ya, o sea, eso lo vamos a conocer en este nuevo muestreo, en este nuevo análisis que están haciendo. Exacto, exacto. Ahí lo vamos a poder observar. Ya, y ustedes hacen la comparación entre comunas que entran a estas medidas obligatoriamente versus a las que no entran obligatoriamente, porque también hay un factor aquí voluntario de aquellos que pueden quedarse en la casa y no moverse. Por supuesto. Pero me imagino yo que en aquellos donde es obligatorio se debe notar esa medida impuesta por la autoridad. ¿Ustedes hacen esa comparación? Sí, pero también observamos que hay comunas que no tienen ningún tipo de restricción, que tienen disminuciones bastante importantes en el viaje. Por ejemplo, la comuna de Concepción. Ya. Que, bueno, la comuna de Concepción es una de las que en Chile disminuye más su movilidad, a pesar de que no ha tenido ninguna cuarentena. Sin embargo, las zonas aledañas han tenido cuarentenas y cordones sanitarios. Ya. Ahora, Entonces, ahí yo me imagino que que debe ser súper difícil distinguir en el fondo cuál es la razón también por la que se disminuyen los desplazamientos. Porque, por ejemplo, que se suspendan las clases, más allá de si después el papá, la mamá se va a quedar en la casa, va a cumplir con la cuarentena o no, ya hace que la gente se desplace menos, porque no está la necesidad de llevar a los hijos al colegio. Esa debe ser como una base de disminución de los desplazamientos. Estoy tratando de interpretar los datos. Sobre eso, tal vez se debe medir la voluntariedad o el cuánto la ciudadanía responde a la medida de quedarse en la casa, ¿o no? Sí, efectivamente, con uno de los alumnos de doctorado de la universidad estamos estudiando cuál parte del efecto podemos atribuir, por ejemplo, al cierre de colegio. Ah, perfecto, ya, porque esa puede ser Porque una base común para todo Chile. La interpretación, que es como ver, ya, ¿de dónde viene la gente que estudia en Santiago? ¿De dónde viene la gente que estudia en Providencia? Y eso te puede explicar también la reducción en movilidad. Tú me hablabas de la región metropolitana y me dabas algunos también ejemplos de comunas que acá bajaron harto su desplazamiento y me hablaste de Concepción, pero en el resto de Chile, ¿qué ocurrió? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente respecto de las medidas que se han ido tomando con esta pandemia? Bueno, una cosa súper interesante es que si vemos a nivel, en vez de analizar a nivel de comuna, lo vemos como a nivel de ciudad, las ciudades que han reducido más su movilidad parte primero siendo Osorno, después Temuco, después Punta Arenas, y encontramos a Santiago mucho más abajo con un 40% de disminución, si lo vemos a nivel de ciudad, no comunal. Ya. Entonces, Osorno destaca por su gran reducción en movilidad. Bueno, Osorno estuvo en un momento con mucho número de contagios y también luego tuvo una cuarentena. ¿El momento al que tú te refieres es cuando se dictamina la cuarentena o justo antes con una reacción voluntaria de la gente a decir, sabes qué, mejor quedémonos en la casa? Ambos. De hecho, si tú observas la reducción en Temuco y Osorno se observa ya desde la semana del 16. Son las ciudades, con mayor reducción en su movilidad. Ahora, son las que reaccionaron más rápido. No sé hasta el 12 de abril si comunas más populosas habían entrado todavía en cuarentena. Seguramente no, porque hoy día estamos como en el momento más severo, ¿no? En cuanto a la medida, con una mayor cantidad de gente confinada o con la instrucción de confinarse. Lo que te quería preguntar es si hay comunas donde se ha decretado la cuarentena, pero no ha bajado ostensiblemente el número de desplazamientos. Existen dos comunas donde la reducción no fue tan clara a pesar de estar en cuarentena, que son la comuna de Independencia y Puente Alto. Yo creo que ahí se debe justamente a lo que tú decías, que para las personas de estas comunas probablemente el salir de la casa no es opcional. O sea, si tu alimentación depende de salir a trabajar, probablemente tienes menos opciones de acogerte y respetar la cuarentena. Claro, porque, bueno, yo me imagino que los datos que van a seguir ustedes estudiando podrían dar más cuenta de eso, pero uno también piensa que, así como lo hemos visto en tantas materias, el coronavirus también reproduce esa brecha social, donde en el fondo es lo que tú dices, cuesta, pareciera ser bastante más que personas más vulnerables hagan la cuarentena, o porque no cuentan con las condiciones o porque necesitan salir. No sé si en el contraste se puede ver a lo mejor, no sé, en el sector oriente de la capital, comunas que no necesariamente están en cuarentena,
pero donde la gente no retomó la cantidad de traslados que había en la habitualidad, donde en el fondo de forma voluntaria han podido quedarse en casa. Eso lo vamos a observar en el próximo estudio, porque hasta el 12 de abril todas las comunas, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, estaban todas con periodo de cuarentena. Sí. Loreto, ya que se ha hablado harto, bueno, a raíz también de lo que pasó ayer con una publicación de un medio de comunicación con la georreferenciación de los casos de COVID, también se ha puesto sobre la mesa el tema de los datos. Y a mí me parece interesante desde tu expertise también abrir un poco la conversación hacia allá, más allá de cómo se han comportado las comunas con o sin cuarentena. ¿Qué tan relevante, por ejemplo, es tener un estudio del tipo que ustedes han hecho y cuánto se compromete o no la privacidad de las personas? Porque hay distintos tipos de datos. Tú aquí me has hablado de celulares moviéndose de una antena a otra. No sé si ahí tú podrías llegar a saber que, no sé, el señor Juan Pérez Ruth tanto hizo este recorrido a tal hora de la mañana. ¿Hasta dónde llega la privacidad? Nosotros el análisis que hacemos es a nivel agregado, es decir, los promedios para entender cómo se comportan grupos de personas. Y ese es un dato súper importante, por ejemplo, para un insumo para los modelos epidemiológicos. ¿Por qué? Porque si tú quieres entender cómo se propaga el virus, tú tienes que entender también cómo se está moviendo la gente dentro de la ciudad. Entonces nosotros estamos partiendo alianzas con otros institutos para poder trabajar justamente ese tema, que los datos que nosotros hemos generado en forma agregada y cuidando la privacidad de las personas puedan ser utilizados para entender la propagación del virus dentro de la ciudad. Ya, pero eso es distinto a llegar a sectorizar, por ejemplo, por barrios, porque ayer en el fondo la polémica era, claro, no se está dando la dirección y diciendo Carla Zunino vive en tal lugar, digamos, pero al situar el coronavirus en un barrio se puede generar un nivel de discriminación y además en el fondo había un tema con que si había un Zoom tú podías llegar prácticamente a la casa donde estaba en rojo, digamos, y donde probablemente había coronavirus y muchos decían, y lo decía también la autoridad, no sé, el día de mañana, porque lo hemos visto, puede haber un caso severo de discriminación, le pueden ir a apedrear la casa a esa persona. ¿Hay una distinción ahí en cómo se deben tratar los datos? Algo como lo que te estoy diciendo y lo que se instaló ayer, ¿va más allá de lo que la ética de los datos debería permitir? Por supuesto, es inaceptable la información que se publicó. O sea, hay estándares de privacidad que se deben cuidar a la hora de publicar los datos. Eso no cumple con ninguno de los estándares mínimos. Especialmente cuando estamos hablando de datos de salud, que muchas veces para ser utilizados requieren de pasar por comités de ética. Cuando uno va a hacer un proyecto de investigación con datos de salud, en general tiene que presentar el proyecto con claridad, cuáles son los objetivos, los alcances y las precauciones que se están tomando para poder trabajar con los datos. Además de necesitar contar con la como aprobación de los pacientes para poder hacer uso de sus datos. Ahora, ¿dónde está el límite también? Porque algunos se preguntan si eso no ha dado pie a que haya tantas críticas a que supuestamente todos los datos la autoridad no los esté entregando. Ha habido, de hecho, críticas dentro de la propia submesa de datos de la mesa del COVID, donde en el fondo se dice ha sido demasiado férrea la defensa de los datos, entonces no contamos con suficiente información, y otros dicen eso también puede ser un problema de transparencia porque deberíamos estar mejor informados. ¿Dónde está el límite ahí? A ver, yo soy parte de la submesa de datos. Ah, perfecto, ¿ya? Sí. Nosotros consideramos que los datos que se han ido compartiendo han ido aumentando y son muchos datos los que hay disponibles para hacer investigación. Es cierto que uno podría para ciertos estudios querer mayor detalle, pero si yo converso con otros, con centros que están haciendo estudios epidemiológicos, pueden hacer modelación con los datos que hay actualmente. Ya, o sea, y el límite hay que cuidarlo, no es tan obvio que uno deba compartir datos de pacientes. Ya, o sea, por lo mismo te digo, cuando uno hace investigación en medicina, uno pasa por comités de ética antes de tener acceso a los datos. Ya, y eso es porque en el fondo la información le corresponde al paciente, ¿no? Por eso hay como mucha cautela con las fichas clínicas, con que ni siquiera por el estigma social. Exacto. Me imagino que tiene que ver con que si uno quiere o no revelar información relativa a su salud. Exacto, exacto. Por lo tanto, este es un tema que hay que tratar con precaución
Y ya los modelos epidemiológicos que hay, la mayor deficiencia, por ejemplo, que tienen en este momento es que necesitan tener más información de movilidad. Por lo tanto, el proyecto en el que hemos estado trabajando, que puede dar información de movilidad, es un gran aporte para esos modelos. Perdón, y esa información de movilidad que tú me dices que es la que ustedes están trabajando, ya van a tener más datos nuevos, más actualizados. ¿Qué va a permitir, en el fondo, cuando la autoridad está haciendo la ecuación y el balance y dice, pongo o no pongo cuarentena en tal o cual lugar? Ya se han fijado algunos criterios para eso, desde los casos nuevos de contagio y su evolución, la capacidad hospitalaria y una serie como de criterios que entran en la ecuación. ¿Todavía no ha entrado la movilidad a la ecuación y podría entrar o falta profundizar este aspecto? ¿Con qué aporta el tener estos datos? Ya. Actualmente los datos, los estudios, los modelos utilizan información de movilidad que viene de la encuesta Origen-Destino que se realizó hace aproximadamente 10 años. Ya. No es información que se hacen estimaciones de cómo se cree que se está modificando el comportamiento. Ya, y eso es como en la Aquí habitualidad, pasamos, además, fuera de esta crisis. claro, Claro. exacto. Entonces aquí pasamos de el estar usando estimaciones y lo que creemos que está ocurriendo a lo que realmente está ocurriendo. Entonces los modelos van a mejorar su capacidad predictiva. Ya, pues entonces nos vamos a quedar atentos a esta información cuando se tenga. No sé si hay algún lugar donde la gente que nos ve pueda encontrar este primer estudio o hasta la información hasta el 12 de abril para poder analizarlo también. La vamos a hacer pública a través del Ministerio de Ciencia y la Mesa de Datos. Ah, perfecto. Ya, nos quedamos entonces a la espera de todo aquello. Muchísimas gracias, Loreto. Interesante además la conversación que hemos sostenido y los datos que han entregado. Que tengas un buen día. Gracias por la invitación. Chao. Nos vemos.